El bono verde, entonces, es aquel que su único fin es obtener recursos para financiar temas medioambientales. Aquí en El Salvador, o en el mundo, no solamente existen bonos verdes, también existen bonos verdes, bonos sociales y bonos sostenibles. Entonces, ¿qué es un bono social? Un bono social es aquel en el que igual es un instrumento de deuda, pero la diferencia es su finalidad. Si el bono verde tenía como objetivo financiar temas de sostenibilidad, medio ambiente, verdes, el tema social pues busca el desarrollo de la comunidad, por ejemplo, que esté en un entorno específico, o busca el desarrollo de la mujer, o busca el desarrollo de los emprendedores. Entonces, si una empresa, por ejemplo, voy a poner un caso, un banco, emite un bono verde, un bono social, quiere decir de que ese recurso que el banco está obteniendo lo va a utilizar para prestárselo a personas que tienen proyectos relacionados con temas sociales o con temas verdes, según sea el tipo de cada uno de estos bonos. Y eso me lleva al tercer tipo, que son los bonos sostenibles. El bono sostenible es la combinación de ambas, ¿verdad? Proyectos que pueden ser, que su finalidad sea tanto con un impacto positivo para el medio ambiente, como un impacto positivo en la sociedad en la que se desenvuelve. Entonces tienen una combinación de bonos verdes con bonos sociales, y a eso le denominamos bonos sostenibles. Lo importante que tenemos que saber, aparte de todo esto, es que son un instrumento de financiamiento, que lo único que cambia es su finalidad, una finalidad que es necesaria para nuestro entorno económico actual, dada pues la insuficiencia de recursos en los sistemas tradicionales, y que por otro lado, para nosotros se vuelve una atractiva alternativa de inversión. ¿Por qué? Porque claramente nosotros estamos logrando una doble rentabilidad, una rentabilidad financiera, que es el pago de intereses que nos van a hacer a nosotros por invertir en ese bono, y también una rentabilidad social, si la queremos ver así. Nosotros estamos invirtiendo, estamos dando nuestro aporte para hacer un cambio en nuestro entorno. No podemos incidir directamente con una gran cantidad para hacer que quisiéramos financiar todo un proyecto nosotros, pero existen mecanismos como invertir con una porción de dinero en un bono que tiene una finalidad específica para el medio ambiente. Eso sí lo podemos hacer y está totalmente en nuestras manos. Con todo este tema de bonos verdes, sabemos que así como en El Salvador existe la superintendencia del sistema financiero, la bolsa de valores, es decir, entidades que están velando constantemente por el desarrollo de nuestro mercado, normativa, etc. También existe a nivel internacional dos entidades que facilitan este entorno, pero relacionadas con el tema de los bonos verdes. Una de ellas es el ICMA, que es el Instituto de los Mercados de Capitales, y el otro es el CBI, que es el Climate Bond Initiative. Estas dos entidades, el ICMA y el CBI, lo que hacen es dictar esas normas, ¿verdad?, que deben seguir los distintos participantes para la emisión de bonos verdes. Es decir, yo no solamente puedo inventarme el bono verde, sino que debo de seguir unos lineamientos, y esos lineamientos vienen dados por parte de estas dos instituciones a nivel mundial. ¿Para qué? Para que las bolsas de valores alrededor del mundo adoptemos estos lineamientos como propios de nuestros mercados. Entonces, una vez hemos entendido qué es un bono y qué es un bono verde, social y sostenible, y quiénes dictan esos lineamientos, ahora yo les cuento qué estamos haciendo aquí en El Salvador al respecto. En El Salvador, por supuesto, somos un mercado en desarrollo, ¿verdad?, que tenemos muchas cosas por las cuales todavía apuntar a mercados más desarrollados, como mercados como Estados Unidos, Alemania, etcétera. Pero en esos temas nosotros siempre nos mantenemos a la vanguardia, de la mano con todos los participantes del mercado. Es por eso que en conjunto con el BID, ¿verdad?, conocemos quién es el BID, el organismo multilateral, se trabajó en conjunto para que nosotros como El Salvador pudiésemos desarrollar una guía que normara cuál va a ser el proceso para emitir bonos verdes, sociales y sostenibles. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que antes
de que sucediera este proceso de la guía, realmente cualquier emisor que estaba dentro del entorno bursátil ya emitía bonos y probablemente muchos de ellos ya tenían alguna parte destinada para proyectos verdes o para proyectos sociales. Pero como no existía una guía dentro del mercado, no se le podía dar esa etiqueta de un bono verde o de un bono social, etc. Entonces, lo que nosotros hemos hecho a partir del año 2021 es lanzar una guía que cumple con estándares internacionales dados por el ICMA y por el CBI, donde están los lineamientos para que cualquier empresa que desee desarrollar un proyecto verde, social o sostenible pueda hacerlo también a través de la Bolsa de Valores y por supuesto pueda tener la connotación de un bono verde, social y sostenible. Porque bonos en el mercado de muchos tipos, ¿verdad? Pero es diferente que le demos la etiqueta de un bono verde, social y sostenible. También para como empresa es un gran beneficio porque eso demuestra el compromiso que estamos teniendo nosotros con la sociedad y con el medio ambiente respecto a estos temas de sostenibilidad. Es decir, lo que cada uno de ustedes tiene que preguntarse siempre es, ¿yo puedo incidir en algo? Y entonces si lo pensamos en gran escala, probablemente no, pero siempre tenemos una escala inmediata que es mi entorno. Entonces, si yo hago un pequeño cambio en mi entorno, pues eventualmente alguien más va a comenzar a hacer lo mismo y todos, la suma de todos, vamos a poder hacer cosas más grandes. Entonces sí vamos a poder incidir en un país, en un municipio, en mi casa, etc. Comenzando por cosas tan básicas. Nosotros reciclamos. A nosotros nos enseñan a reciclar. La pregunta es sí o no, ¿verdad? Entonces, si a mí no me enseñan a reciclar en mi escuela, en mi casa, etc., pues bueno, tenemos un montón de herramientas ahora para aprender cómo clasificar los productos, etc. Y si yo con eso lo puedo hacer en mi casa, yo ya estoy haciendo una labor por el medio ambiente. Es decir, si esperamos que el mundo entero resuelva un problema y nosotros no incidimos en nuestra parte, entonces muy poco estamos haciendo. Eso tratan de hacer los bonos verdes. Comprometer a las empresas que emiten estos bonos a que entren en un ambiente comprometido con todos los retos que sabemos que tiene pues el mundo a nivel de sostenibilidad. La semana pasada teníamos nosotros en El Salvador una alerta, ¿verdad?, de un huracán que gracias a Dios no entró y espero que todos aquí hayan salido bien de estas lluvias. Pero ¿por qué se generan todos esos fenómenos? Se generan por el descontrol que existe de contaminación, de desechos, de la capa de ozono, etc. Entonces, si cada uno en sus empresas está comprometido con una filosofía clara a mermar en su potencia eso, pues los bonos verdes son una herramienta que nos sirven para hacerlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo importante o un aspecto primordial de los bonos verdes? Es, ok, si hemos dicho que los bonos verdes realmente lo que buscan es financiar, ¿verdad?, o refinanciar proyectos verdes o que tengan un impacto, entonces es muy importante entonces el seguimiento que hacemos a eso. ¿Qué quiere decir eso? Cuando emitimos un bono verde, existen 4 aspectos importantes que debemos hacer una vez hemos salido al mercado. El primero de ellos es el uso de los fondos. Es decir, la empresa no solamente tiene que decir, sí, mire, yo voy a hacer el bono verde y todo lo demás, sino que realmente tiene que dar fe, ¿verdad?, en un cumplimiento real de que los fondos que ha recibido producto de este bono realmente se estén utilizando para los proyectos que se dijeron que se iban a utilizar, ¿verdad? Entonces, ese es el primer aspecto, el uso de los recursos. Tiene que ser algo bien específico. Dentro de los bonos existe un documento que se denomina el prospecto de emisión. ¿Qué es el prospecto de emisión? Es donde están todas las reglas y las características generales que va a llevar ese bono. Es decir, cuándo va a pagar intereses, con qué periodicidad, si va a pagar capital o no, y diferentes características que están según las normativas vigentes. Entonces, como el bono verde, al igual que otro bono, pues es un instrumento de financiamiento, debe de cumplir los lineamientos establecidos, en el caso de El Salvador, en la Ley de Mercado de Valores, para inscribir una emisión al mercado. Eso quiere decir que debemos de contar con un prospecto de emisión donde estén todas las características financieras del bono y de la empresa que está emitiendo ese bono.
Pero adicionalmente, como estamos dándole la etiqueta de un bono verde, social o sostenible, tenemos que incluir dentro de ese prospecto un apartado que denominamos el marco teórico o el framework. ¿Qué significa esto? Es que dentro de ese framework o ese marco teórico tenemos que incluir los 4 componentes que yo les estoy mencionando ahorita, de cómo se van a ejecutar a lo largo de ese bono. El primero de ellos, decíamos, es el uso de los recursos. El segundo de ellos es cómo nosotros, la gestión de esos recursos. Una cosa es el uso y otra cosa es la gestión. Deben ser de fácil identificación dentro de nuestros estados financieros. Debe haber una partida específica donde decimos que estos fondos están siendo utilizados para X o Y cosa. El tercer aspecto es la evaluación y la selección de proyectos. Es decir, yo tengo que tener una metodología aprobada, ¿verdad?, por mi comités, de los que sean dentro de mi empresa, en la cual identifique qué tipo de proyectos son los que yo puedo financiar. Porque cada uno de esos proyectos está alineado a un objetivo de desarrollo sostenible, ¿verdad? Supongamos, vamos a enfocarnos en un bono verde. ¿Qué podemos financiar en un bono verde? Por ejemplo, temas de contaminación, temas de energía renovable, temas de energía solar. Vamos a hacer 3 temas ahí. O hay un cuarto, ya, que ahora incluso tiene una nueva categoría que denominamos los bonos azules. Los bonos azules son los que financian proyectos específicamente para todo el tema del mar, por ejemplo, ¿verdad? Ya sabemos que en el mar existe una cantidad de desechos, contaminación, etcétera. Entonces, se han emitido ya en Latinoamérica bonos azules que financian ese tipo de proyectos. Entonces, en los 3 que yo les mencionaba anteriormente, dentro de estas grandes áreas pueden haber otro montón de proyectos que pueden ser o no elegibles para hacerlo. Entonces, ¿qué es importante que se determine dentro de este marco teórico, de este framework? Es, ok, si yo voy a financiar temas de energía renovable, temas de contaminación, voy a segmentar cuáles van a ser los criterios que yo le voy a pedir a cada uno de las personas que va a venir a prestarme dinero para esos proyectos, que tienen que cumplir para que yo efectivamente pueda comprobar de que ese proyecto, digamos, es verde y tiene un objetivo de desarrollo sostenible, ¿verdad? Entonces, esa parte es súper importante de las metodologías para seleccionar y evaluar cada uno de los proyectos. Entonces, y el último punto que tenemos que tomar en cuenta de esos 4 factores es la reportería. Es decir, nosotros tenemos que, al menos una vez al año, dar un informe de las fuentes y usos de esos recursos. Hay un documento que en todas las empresas se denomina la memoria de labores. ¿Alguien lo ha escuchado? La memoria de labores resume el año de gestión de la empresa. Ahí se tratan temas operativos, temas financieros, temas legales, temas de ampliación de la empresa, temas directivos. Todo eso queda resumido en una memoria de labores. Este documento es un documento súper amplio, informativo, para los accionistas de las empresas y para cualquier para cualquier persona que quiera información de la compañía. Entonces nosotros, al emitir un bono verde, tenemos que tener el símil, por así decir, de una memoria de labores al menos una vez al año. Es decir, mira, yo obtuve X cantidad de dinero en este bono, y entonces con este bono he financiado estos proyectos de este tipo de personas o este tipo de empresas en tales municipios, esto ha tenido este impacto, lo estamos midiendo de esta manera. Es decir, cuántos desembolsos hemos hecho, cuánto nos queda por hacer. Todo ese tipo de cosas deben estar contenidas en esa reportería. Todos esos 4 aspectos son los que los diferencian de un bono normal, porque en un bono normal nosotros no tenemos que estar dando con ese nivel de detalle pues ese tipo de cosas. Es decir, en un bono normal simplemente podemos decir, ¿para qué es el destino de los recursos? Bueno, para financiamiento de capital de trabajo. Capital de trabajo podrían ser muchas cosas, ¿verdad? Obviamente siempre deben ser identificables y todo en nuestros estados financieros, pero no con ese nivel que tiene un bono verde social y sostenible. Hay otro concepto fundamental que es la calificación de riesgo, ¿verdad? ¿Hemos escuchado la calificación de riesgo? Dentro de un bono, ¿verdad?
siempre hay una calificación de riesgo. Es un requisito importante e indispensable para acceder a los mercados de valores. Entonces, así como existe una calificación de riesgo en un bono normal, en un bono verde existe un factor importante que lo denominamos la opinión de un tercero independiente. Y esa palabra es bien importante, porque yo, Eduardo López, digamos, soy el gerente general de la compañía, el presidente, y yo digo que vamos a emitir un bono verde, etcétera, y hago todo el proceso que hemos dicho anteriormente en función de esta guía. Pero a mí, ¿quién me va a validar que lo que yo estoy poniendo realmente lo estoy cumpliendo, que realmente lo estoy haciendo, etcétera? Entonces ahí es donde cobra relevancia e importancia el tercero independiente. Es una entidad certificada para emitir ese tipo de informes, ¿verdad? Tampoco es que voy con mi auditor, que voy con mi contador y que me lo haga, o que el gerente mismo de la compañía haga un informe. No, es un tercero independiente que cuente con las certificaciones, ya sea del ICMA o del CBI, ¿verdad? Las dos instituciones que decíamos que normaban todo este proceso, y son estas instituciones autorizadas las que pueden entonces emitir estos informes. ¿Y qué es lo que hacen estas instituciones? Van a revisar ese framework, ese marco teórico y ese prospecto de emisión para validar efectivamente que los procesos que se han determinado pues cumplen con los estándares que estas dos instituciones dicen que debemos de cumplir. En el caso de El Salvador, la guía se dejó bastante abierta pensando en el futuro, y es que claramente acceder pues a un certificador internacional en un momento cero puede ser más caro. Entonces en El Salvador, en la guía que ustedes pueden encontrar en nuestra página web, lo que se ha hecho es, está habilitado que pueda ser un certificador internacional, pero también se ha dejado habilitado a que cualquier entidad calificadora de riesgo, que existen 5 en El Salvador, que cuente con una metodología específica para calificar este tipo de productos, también puede hacer la labor de una opinión de tercero independiente. ¿Por qué esto es importante? Porque bueno, hoy por hoy en el mercado existen más de 85 emisores, es decir, más de 85 empresas que emiten bonos y que por tanto ya tienen una calificación de riesgo, ya tienen un contrato bilateral o una relación comercial con estas calificadoras de riesgo. Por tanto, si en un momento determinado van a emitir un bono verde, es mucho más fácil acercarse con una persona que yo ya tengo una relación comercial a que vaya a buscar pues fuera. Entonces esas son ciertas peculiaridades que en nuestro mercado también se han tomado en cuenta. Esto tiene diferentes beneficios, ¿verdad? Para nosotros como inversionistas, les decía, tenemos esa dualidad entre rentabilidad financiera y rentabilidad social. Al igual que cualquier bono, pues nosotros tenemos que evaluar todas sus características de plazo, de tasa de interés, de si cumplen mis expectativas a nivel de riesgo. Es decir, la evaluación financiera deberá ser la misma porque es un instrumento financiero, pero también nosotros tenemos que tener esa connotación que probablemente lo que nos está incentivando a nosotros como inversionistas probablemente no sea solamente la rentabilidad financiera que yo voy a tener, que es importante, pero para mí también es importante contribuir al medio ambiente o al desarrollo sostenible, y por eso estoy invirtiendo una parte de mis recursos. Hay un gran fondo de inversión que probablemente lo hayamos visto o nos habrá salido ahí en TikTok, ¿verdad? A veces salen empresas que dominan el mundo, ¿verdad? Y sale un fondo de inversión que se llama BlackRock, no sé si alguna vez lo han escuchado. Y dice que BlackRock es dueño casi que de todo el mundo, ¿verdad? Porque tiene participación en todas las empresas del mundo. Claramente es un fondo de inversión súper grande, ¿verdad? Manejando $1.000 millones, etcétera. Y entonces ellos han introducido un concepto que le denominan la descarbonización de los portafolios. Es decir, introducir dentro de sus políticas de inversión el invertir en este tipo de productos. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo están conscientes que los recursos que les decía en el sistema tradicional no son necesarios para suplir toda la demanda del exterior, y que también es importante para las empresas comprometerse en esto. Entonces ellos están poniendo su aporte a través de este concepto de la descarbonización de los portafolios. Imagínense que tenemos un portafolio, vamos a decir, de $100.000 millones, y logramos que de esos 100.000 millones, 100 millones estén destinados para inversiones verdes, pues eso ya es una contribución. Entonces, ellos han introducido este concepto de la descarbonización de los portafolios
para que todos los gestores de fondos, en el caso de nuestro país, ¿verdad?, las gestoras de fondos de inversión, las AFPs, aseguradoras o personas naturales, podamos incluir dentro de nuestro espectro, de nuestro abanico de inversiones, productos que tengan o que cumplan un fin de desarrollo sostenible. Esto en El Salvador, ¿en qué se ha materializado? Bueno, como decíamos al inicio en los discursos de apertura, todos estos productos deben estar acompañados de educación financiera y educación bursátil. ¿Por qué? Porque una premisa fundamental de los mercados de valores es, o en general, en cualquier cosa es, tú no puedes invertir en algo que tú no conoces, ¿verdad? Eso naturalmente implicará que tú no te sientas cómodo con tu inversión y que también no aproveches al máximo todos los beneficios que esto te puede ofrecer. Entonces, el primer paso es conocer qué es un bono verde, qué es un bono social, a dónde encuentro esta información en la página de la bolsa, educarnos. Entonces, hoy por hoy nosotros, como les decía, lanzamos esa guía en el año 2021. Es decir, tenemos apenas 2 añitos de estar en este tema formalmente, ¿verdad?, de sostenibilidad. Recientemente nos hemos adherido a una iniciativa que se llama las bolsas sustentables, o la SSE por sus siglas en inglés, el cual también nosotros como bolsa tendremos que dar el ejemplo, por supuesto, si estamos promoviendo este tipo de productos, para pues que dentro de nuestras políticas estén temas de sostenibilidad, ¿verdad?, de cara con el mercado. Con esto finalizo. En El Salvador tenemos ya una primera emisión de bonos sostenibles de una entidad financiera bancaria, que fue por un monto de $100 millones el programa autorizado, y se han colocado a este momento aproximadamente $25 millones. 25 millones de dólares que han sido destinados o van a ser destinados exclusivamente. Este es un bono sostenible, es decir, cumple tanto bonos sociales como bonos verdes, fondos que van a ser canalizados a la economía real directamente para financiar diferentes proyectos verdes. ¿Qué quiere decir? Supongamos que algunos de ustedes, sus papás tienen una empresa, ustedes tienen un emprendimiento, etcétera, y su emprendimiento, su empresa tiene fines verdes, de energía, paneles solares, etcétera. Ustedes pueden ir a esta entidad financiera y pedir. Todas las entidades financieras tienen créditos verdes, créditos sociales, etcétera, con condiciones, digamos, diferenciadas versus un crédito normal, es decir, probablemente una menor tasa de interés, plazos más flexibles, etcétera. Entonces, hoy por hoy, en El Salvador, estos esfuerzos ya han dado frutos a través de un bono que se emitió en el mercado el año pasado y, como les digo, ha sobrepasado ya los $20 millones negociados. Entonces, la invitación aquí con ustedes es que sigamos conociendo más de estos productos y que, por supuesto, nos animemos a contribuir también nosotros para el desarrollo sostenible. Los invito a que puedan ver dentro de la página web de la Bolsa de Valores de El Salvador la guía de bonos verdes, sociales y sostenibles, que no les va a tomar una lectura más de 5 minutos, para que ustedes todos estos conceptos que hemos tratado de conversar puedan interiorizarlos y pues solventar todas las dudas que ustedes tengan. Muchas gracias.